Sí, en efecto, es un código fracasado por todas las cosas que nosotros dijimos antes de que se pusiera en vigencia, ¿no? Por las razones por las cuales renunciamos a seguir siendo fiscales, que fueron dichas allá el 1 de noviembre del 2017, pero ya desde mucho antes lo veníamos diciendo. Es un código primero que se lleva por delante la Constitución de la República. En segundo plano se lleva por delante la tradición jurídica que venía teniendo el Uruguay en materia penal, reconocida en la Constitución de la República. En tercer lugar, es un código corrupto, es un código que favorece la corrupción, es un código que favorece los pactos. Y nadie más que la mafia agradecida porque haya un código del proceso que sustituya el juicio penal por un pacto mafioso. Es un código que coloca en riesgo a los fiscales, que los coloca en una situación de inmoralidad, de extorsión, pero los coloca en riesgo también, porque tienen que bajar a los barros de la delincuencia, a negociar con la delincuencia. Y cuando alguien baja al barro y negocia con la delincuencia, me estoy refiriendo en especial a la criminalidad organizada, bueno, cuando alguien negocia con la criminalidad organizada, pasa a ser parte de esa criminalidad organizada. Es un código nefasto. Fracasó el código, pero fracasaron también los que lo impusieron, ¿no? Todo el espectro político, el fiscal general Jorge Díaz, los 5 miembros de la Suprema Corte, algunos de ellos premiados, como el doctor Chediak, que está siendo premiado ahora en un cargo de gobierno. En fin, es un código fracasado. Pero es un fracaso también de los que lo quisieron imponer, de la academia, pero la academia escondida, hoy está escondida la academia. Pero la academia fue una de las grandes responsables de que se impusiera este código. Es el código de la Embajada de Estados Unidos. Por eso todos los políticos le van a rendir pleitesía al doctor Jorge Díaz, que es el hombre de la Embajada de Estados Unidos. Es el código del Departamento de Justicia del Departamento de Estado de Estados Unidos. Impuesto en el país por el Partido Comunista y sus adláteres llamado Frente Amplio. Increíble, un hecho increíble en la historia de que el Partido Comunista está poniendo en vigencia en el territorio nacional un código yanqui. Adrián López, mi compañero aquí, tiene un tema para plantearte esta mañana. Correcto. Buenos días, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bien, muy bien. La consulta es la siguiente. Vimos entre semana que mientras en la Cámara de Representantes Eduardo Luz interpelaba a los 4 ministros, apareció la figura del presidente de la República. Y le preguntaba a los docentes qué opinión le merecía. Y hay de las más diversas. Le pregunto yo a usted, ¿qué opinión le merece la presencia del presidente de la República en ambas cámaras, no? Bueno, exactamente, de eso se trata un poco lo que queríamos hablar en el día de hoy. Yo casi le voy a contestar con otra pregunta. ¿Se puede gobernar sin hacer trampas? Muy buena. Porque realmente lo que vivimos esta semana en ocasión de la interpelación y de lo que pasó previo a la interpelación fue un verdadero circo, ¿no? Un verdadero trampero, donde cayeron en ese trampero, en esa trampa mortal, cayeron todas las instituciones republicanas del Uruguay. En primer lugar, porque cuando ustedes vieron, les pregunto a ambos, cuando ustedes vieron una interpelación que se decide un día y se quería hacer ese mismo día. No se hizo ese mismo día, creo que porque el Frente Amplio votó en contra, y se hizo al día siguiente. ¿Cuándo vieron ustedes una interpelación que se decide un día y se pretendía hacer ese mismo día y se hizo al día siguiente? ¿No suena raro eso? ¿Hubo tiempo para preparar una interpelación de esas características? El propio diputado Luz, que me merece un gran respeto, ¿tuvo tiempo para preparar esa interpelación? ¿Tuvieron tiempo para preparar la contestación respectiva a los 4 ministros? Porque además no era la interpelación de un ministro, era de 4 ministros. Entonces, ¿sabe lo que me suena? Esto me suena a trampa, me suena a circo. Porque lo que yo creo que acá pasó, lo voy a decir en un lenguaje bien entendible por los oyentes, es algo así como, bueno, diputado Luz, ¿querés hacer la interpelación? ¿Querés hacer la interpelación? ¿Querés hacer la interpelación? Bueno, la vamos a hacer, ahora mismo ya. Vení, hacemos la interpelación. La hicimos, y seguimos para adelante, todo igual, dale. ¿Viste qué linda la interpelación? Esa es la interpretación que yo hago de este circo que se montó el otro día, donde todas las instituciones republicanas se fueron por el inodoro. Porque para completar el circo, el rey se hizo presente en el Parlamento.
El rey se hizo presente en el Parlamento, en la Cámara de Senadores para impulsar la LUC y en la Cámara de Diputados para, de alguna manera, ser una suerte de masajista de los ministros, de sus ministros, una especie de custodio de su ministro, de guardián, o le estaba tomando la elección porque yo vi que hacía anotaciones. ¿Y eso qué significa? Bueno, eso significa el acabose de una república. El presidente de la república no es un ciudadano común, es el presidente de la república. Y por lo tanto tiene que respetar la república, porque es el presidente de la república, no es un rey. Aunque muchos uruguayos yo creo que tienen la concepción monárquica metida en las venas. No es un rey, es el presidente de una república. Ser el presidente de una república, ¿qué significa? ¿Cuál es la estructura, el esqueleto central de una república? La separación de poderes. ¿Qué significa la separación de poderes? Bueno, separación de poderes significa separación de poderes, separación de funciones, si alguien quiere ser más fino en el lenguaje. Entonces, el Poder Ejecutivo no se puede meter adentro del Poder Legislativo, como el Poder Legislativo no se puede meter adentro del Poder Ejecutivo, y con el Poder Judicial pasa lo mismo, o debe pasar lo mismo. En los hechos hoy ya no está pasando. La Fiscalía General es una manera de que el Poder Ejecutivo se haya metido dentro del Poder Judicial a la hora de decidir quién va preso y quién no va preso. Pero lo cierto es que cuando el presidente de la República compareció el otro día en ambas cámaras del Parlamento, violó la separación de poderes. Fue infiel con la República, echó por el inodoro las instituciones republicanas. Porque la separación de poderes es justamente un mecanismo que hace a la República en el sentido de dar la garantía, de dar la autonomía, de que el poder no es único. Pero casualmente y no casualmente, esto se da en ocasión de discutir, en cierta medida, porque no se lo hizo en los términos adecuados, el contrato corrupto con ROU-UPM. Entonces tenemos poder único, porque el presidente estaba en las cámaras, en una suerte, no en un balcón, estaba en una suerte de lengua, ahí, de un mostrador que parecía una lengua que se metía adentro de la Cámara de Diputados. Alguien dijo, bueno, pero los comunistas aplaudieron que estuviera el presidente. Pero ¿cómo no van a aplaudir los comunistas? Si ellos estaban orgullosos del Politburó soviético, donde no había parlamento. Pero por supuesto, los comunistas están orgullosos del pensamiento único, del partido único. Y casualmente, el Uruguay vive una situación de poder único, el presidente metido adentro de la Cámara, partido único. Todos los partidos estuvieron, como dice el titular de búsqueda, la primera interpelación al gobierno hecha por un diputado de la coalición alineó al sistema político detrás de UPM, a todo el sistema político, partido único. Todos son pro UPM, todos son pro contrato corrupto UPM. Y si usted quiere agregarle algo más, en definitiva, poder único, partido único, pensamiento único. Poco nos diferencia de la Unión Soviética, ¿no? ¿Será que UPM, Finlandia, fue satélite de la Unión Soviética y que por eso estamos de alguna manera convirtiéndonos en una suerte de comarca soviética, de comarca totalitaria? Ahora, no es el único caso donde uno ve que se violan las instituciones republicanas. El otro día hablaba con el ex ministro de Educación y Cultura, ya en el gobierno de Valle, el doctor Leonardo Guzmán, un jurista de primera línea, y él recordaba cuando él, siendo ministro, le dijo al entonces fiscal de corte, Peri Valdés, que no podía participar de actos o de ceremonias o de lo que fuere junto a el Poder Ejecutivo, porque él tenía que mantener independencia técnica del Ministerio del Interior, del propio Ministerio de Educación y Cultura. Bueno, ahora nos acostumbramos a ver a fiscales, al fiscal general, con el ministro de Defensa, con el ministro del Interior, con el presidente del INAU, con el jefe de policía, como si fueran todos parte de una misma comparsa. No, señores, no. La independencia, la autonomía técnica son de los presos y contrapesos, aquellos de los que hablaba Montesquieu, que hacen también a una república. Cuando a un funcionario
público, se le da una función, no se le da una función para andar coordinando y mancomunándose con otros, se le da esa función para que actúe de acuerdo a su conciencia. Y si es de acuerdo a su conciencia jurídica, con más razón todavía. Pero nos hemos acostumbrado, la televisión nos acostumbró, la televisión en definitiva no tiene la culpa, es un medio, a ver estas cosas y tomarlas como algo natural. Y esto significa licuar las instituciones republicanas que tiene el país. El presidente de la República dio un pésimo ejemplo el otro día concurriendo al Parlamento. Destruyó la separación de poderes. Podía perfectamente enterarse de lo que iba a pasar en el Parlamento leyendo la versión taquigráfica como cualquier otro cristiano. Pero tuvo que hacer acto de ostentación. Yo estuve buscando ahora en el diccionario ostentar, qué es lo que significa, ¿no? Tener un título, ocupar un cargo que confiere en autoridad, prestigio y renombre. Pero de alguna manera es también hacer gala, ¿no? De grandeza, de lucimiento, de boato. El acto del presidente el otro día, yendo al Parlamento, fue un acto de ostentación. ¿Al servicio de quién? Bueno, cada uno sacará sus conclusiones. Ahora va a ir, cuando se dicten cada una de las leyes, va a ir a hacer el mismo acto de ostentación, o solo fue en ocasión que se podía llegar a decir, cosa que no se dijo, que el contrato ROU-UPM es un contrato corrupto, es un contrato criminal y que hay que denunciarlo penalmente. Lamentablemente, hubo solamente 2 ciudadanos que lo denunciaron penalmente. El doctor Gustavo Salles y el doctor Enrique Viana. Dos humildes ciudadanos. Obviamente que la corrupción triunfó y que todo va viento en popa, como fue el resultado de esta actuación circense el otro día en el Parlamento. Muchos argumentan, Enrique, que fue también en apoyo a su ministro, al Poder Ejecutivo. Bueno, pero lo que sucede es que la Constitución establece que los únicos que pueden llegar eventualmente a ser interpelados y a ser censurados son los ministros, porque el régimen nuestro es un régimen semipresidencialista, semiparlamentario. El presidente nunca pone el cargo en juego, los ministros sí. E incluso si el presidente, llegado el proceso de censura, ratifica al ministro, puede hasta disolver el Parlamento. Fíjate tú cómo está regulada la relación entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Y por eso mismo la separación de poderes cobra vital importancia. El presidente, yendo al Parlamento, no solo le faltó el respeto al Parlamento, no solo le faltó el respeto a los legisladores, no importa que el legislador no se haya sentido ofendido, no solo le faltó el respeto al pueblo, porque no respetó una garantía para la democracia y la democracia depende del pueblo, sino que le faltó el respeto a su propia institución Poder Ejecutivo. Porque la separación de poderes lo que significa es que el presidente no pone jamás en juego su responsabilidad política, la que lo ponen son los ministros, por el sistema constitucional que tenemos nosotros. Entonces alguien me preguntaba el otro día, bueno, ¿y qué hay que hacer? Yo pienso que hay que regalarle una constitución a la presidencia de la República, porque me parece que no han leído la Constitución de la República. El presidente tiene que respetar la separación de poderes. Tenemos un mensaje de un oyente, Leonardo Francone, de Canelón Chico, y se tendría que poder gobernar sin hacer trampa. UPM es ilegal, no fue votada por el Palacio, mucha gente enojada por proseguir con UPM. Correcto. Yo lo que creo, lamentablemente, es que esta trampa tiene una suerte de legitimación, es decir, que todo esto que es criminal tiene una suerte de legitimación entre comillas, ¿no? Y fue que en noviembre del año pasado el pueblo votó mayoritariamente por 2 candidatos pro contrato corrupto ROU-UPM, tanto Daniel como Luis, para usar los nombres que se usaron durante la campaña sin pretender ofender a nadie. Ambos nos habían dicho que estaban de acuerdo con el contrato corrupto pro ROU-UPM. Entonces el pueblo de alguna manera legitimó lo criminal, pero lo criminal no deja de ser criminal porque el pueblo haya votado por lo criminal. Ese es el problema. Claro, si los que denuncian son 2, lo criminal gana. Si el 96% de la población en el Uruguay está de acuerdo con lo criminal gana. No deja de ser criminal. Enrique Viana, agradecemos tu columna de opinión este sábado y nos reencontramos el sábado contigo. Perfecto, estamos a la orden. Buen fin de semana. Igualmente.